Atención, mucha atención. Hoy, 29 de noviembre de 2025, vamos a hablar de algo que brilla, que nos seduce, y que muchos creen que es la inversión más segura del mundo, el oro. Seguramente usted ha escuchado en las noticias, o al vecino que todo lo sabe, que el precio del oro está por las nubes, rompiendo récords históricos casi todos los días. Y es verdad, está carísimo. Hace apenas un mes, en octubre, una onza de oro superó la barrera de los $4,000. Para que se haga una idea, es como si de repente el aguacate que compramos en la esquina comenzara a costar lo mismo que un televisor. Esta subida ha sido impresionante, mucho más que la de las acciones en Estados Unidos o cualquier otra inversión tradicional. Esta euforia, esta especie de fiebre del oro del siglo XXI, tiene a todo el mundo con los ojos puestos en el metal dorado. La gente corre a comprarlo, pensando que es un refugio seguro, un salvavidas en medio de las aguas turbulentas de la economía mundial. Y es que el cuento que nos han echado siempre es que cuando hay miedo, cuando hay crisis, cuando hay guerras, o cuando la inflación se come nuestros ahorros, el oro es el rey. Es el activo que nunca pierde su valor, el colchón de seguridad por excelencia. Por eso, con tanta incertidumbre en el aire, es apenas natural que la gente se sienta atraída por ese brillo que promete proteger su platica, el fruto de tanto trabajo y esfuerzo. Sin embargo, aquí es donde tenemos que hacer una pausa y pensar con cabeza fría. Como todo en la vida, cuando algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Esta euforia desbordada, este sentimiento de que el oro solo puede subir y subir, es una señal de alerta. La historia financiera está llena de ejemplos de burbujas que se inflaron con la emoción de la gente y que, cuando menos se esperaba, explotaron, dejando a muchos con los bolsillos vacíos y el corazón roto. Por eso, hoy vamos a desmenuzar este tema. ¿Es el oro realmente la inversión más segura en este momento? ¿O podría ser, más bien, la gran trampa de 2026? Acompáñenme en este análisis, porque lo que está en juego es su dinero, el que se gana con el sudor de la frente. Vamos a mirar más allá del brillo superficial, y a entender la lógica que mueve el precio de este metal. Analizaremos los ciclos del pasado, los peligros que se asoman en el horizonte, y las razones por las que los expertos advierten que podríamos estar en la cima de una montaña rusa, a punto de iniciar un descenso vertiginoso. No se trata de ser pesimistas, sino realistas. Se trata de tomar decisiones informadas, para que esa platica que tanto nos cuesta conseguir, no se nos evapore como el agua al sol, sino que crezca y trabaje para nosotros y nuestras familias en el futuro. Para entender lo que podría pasar con el oro mañana, tenemos que echar un vistazo a lo que pasó ayer. El precio del oro no sube en línea recta, para nada. Se mueve en grandes ciclos, como un baile que sube y baja al ritmo del pánico y la calma en el mundo. Hay una regla de oro, nunca mejor dicho. El metal precioso sube cuando el mundo entra en pánico, cuando las crisis económicas hacen temblar los cimientos del sistema. Pero, y aquí está el detalle clave, cuando el pánico se calma y la confianza regresa, el oro tiende a caer de forma estrepitosa. Es un activo que se alimenta del miedo, y cuando el miedo desaparece, pierde su principal combustible y se desinfla. El primer gran ciclo que vale la pena recordar nos lleva a los años 30, durante la Gran Depresión en Estados Unidos. La economía mundial estaba en el suelo, la gente no tenía trabajo, y el sistema financiero se había derrumbado. En medio de ese caos, el gobierno estadounidense tomó una medida drástica. Confiscó el oro de los ciudadanos, y luego, en 1934, devaluó el dólar, haciendo que el precio oficial del oro saltara casi un 70% de un día para otro. Pasó de costar $20 a $35 la onza. Fue una movida que demostró que, en la peor crisis imaginable, el oro se convertía en el activo más codiciado, incluso por los propios gobiernos. Ese periodo marcó el inicio de una era en la que el oro se consolidó como el refugio definitivo. La gente aprendió que cuando los billetes y las acciones se convertían en papel sin valor, el metal amarillo mantenía su poder. Sin embargo, lo que sube tiene que bajar, o al menos estancarse. Después de esa subida espectacular, el precio del oro se mantuvo fijo en $35 por onza durante décadas. Quienes compraron en el pico de la euforia tuvieron que esperar casi 40 años para ver ganancias significativas. Esto nos deja una primera lección muy importante. Comprar en el momento de máximo pánico y euforia puede significar quedarse atrapado en la cima por mucho, mucho tiempo. Así que como podemos ver, la relación de la gente con el oro es emocional. Lo compramos por miedo, pensando que es una póliza de seguro contra el apocalipsis económico. Pero esa misma emoción nos puede cegar.
La historia nos enseña que estos periodos de auge son seguidos, casi inevitablemente, por largos periodos de caída o estancamiento. No es una inversión que genere dividendos como una acción o renta como un arriendo. Su único atractivo es la esperanza de que alguien más, en el futuro, esté dispuesto a pagar más por él. Y esa esperanza es muy frágil, depende enteramente de que la sensación de crisis se mantenga viva. Avancemos ahora a la década de los 70, porque aquí la historia se pone aún más interesante, y nos da una lección que parece calcada para nuestros tiempos. En 1971, Estados Unidos tomó una decisión que cambió el mundo financiero para siempre: abandonó el patrón oro. Esto significaba que el dólar ya no estaba respaldado por una cantidad fija de oro, y el precio del metal quedó libre para flotar según la oferta y la demanda. Al mismo tiempo, el mundo se enfrentaba a una tormenta perfecta, una crisis económica con alta inflación y bajo crecimiento, lo que los economistas llaman estanflación, y la crisis del petróleo, que disparó los precios de la gasolina y de todo lo demás. ¿Les suena familiar? En medio de ese caos, con la inflación devorando el poder de compra del dinero, la gente se refugió masivamente en el oro. El precio explotó de una manera nunca antes vista. Pasó de unos $40 la onza, a principios de la década, a un pico increíble de casi $670 en enero de 1980. Imagínese esa subida. Fue una locura total. La gente hacía filas para comprar monedas y lingotes de oro. Los noticieros hablaban del tema todos los días, y el sentimiento general era que el sistema financiero se iba a acabar, y que solo quienes tuvieran oro se salvarían. La euforia era absoluta, y todo el mundo quería subirse al tren del oro. Pero, ¿qué pasó después de la gran fiesta? Justo cuando todos creían que el oro llegaría a los $1,000, el castillo de naipes se derrumbó. La Reserva Federal de Estados Unidos, dirigida por un señor llamado Paul Volcker, decidió subir las tasas de interés de forma muy agresiva para controlar la inflación. Esto hizo que invertir en bonos del gobierno fuera mucho más atractivo que tener oro, que no paga ningún interés. El capital empezó a salir del oro, y el precio se desplomó. Para junio de 1982, apenas 2 años y medio después del pico, el oro había perdido más del 50% de su valor, cayendo a unos $314. La lección de los años 70 es brutalmente clara. Quienes compraron oro cerca del pico de 1980, llevados por el pánico y la euforia, perdieron una cantidad enorme de dinero, y tuvieron que esperar más de 25 años solo para recuperar su inversión inicial, sin contar la inflación. Esto nos enseña que el oro es extremadamente sensible a las tasas de interés, y que, cuando los gobiernos se ponen serios en la lucha contra la inflación, el metal dorado es la primera víctima. La fiesta puede ser muy buena, pero cuando la música se apaga, la caída puede ser dolorosa y muy, muy larga. Es un recordatorio de que comprar en la cima de la euforia es una receta para el desastre. Si piensa que estas historias son cosas del pasado, de la época de nuestros abuelos, permítame contarle una mucho más reciente que seguramente recuerda. A principios de los años 2000, el mundo vivió otra serie de sacudidas. Primero, la burbuja de las empresas de Internet.com explotó. Luego, ocurrieron los atentados del 11 de septiembre en Nueva York, que generaron una ola de miedo e incertidumbre global. Y como si fuera poco, en 2008 estalló la peor crisis financiera desde la Gran Depresión, con la quiebra de bancos gigantes como Lehman Brothers. El pánico se apoderó de los mercados y, una vez más, ¿hacia dónde corrió la gente a refugiarse? Exacto, hacia el oro. El precio del oro comenzó una escalada impresionante que duró casi una década. Pasó de menos de $300 la onza en 2001 a un pico de más de $1,800 en agosto de 2011. Durante esos años, el oro era el rey indiscutible. Mientras las bolsas de valores se desplomaban y la gente perdía sus casas, el metal dorado no paraba de subir. Los anuncios en televisión para comprar oro eran constantes, y los expertos en todos los canales decían que era la única inversión segura. La narrativa era la misma de siempre: el sistema está roto, el dólar va a colapsar, y solo el oro te salvará. La euforia estaba, de nuevo, en su punto más alto. Llegados a 2011, con el oro en máximos históricos, parecía que nada podía detenerlo. Las proyecciones hablaban de que llegaría a 2.500 o incluso $5.000 la onza. Sin embargo, la historia, que es terca, volvió a repetirse. Justo en ese momento de máxima euforia, el precio empezó a flaquear. Las economías, con la ayuda masiva de los bancos centrales, comenzaron a estabilizarse lentamente.
El pánico agudo de 2008 empezó a disiparse, y la gente, poco a poco, comenzó a perderle el miedo a invertir en otros activos como las acciones. El oro, que se alimenta del miedo, empezó a quedarse sin su comida favorita. Lo que siguió fue una caída lenta pero dolorosa, una especie de desangre que duró 4 largos años. Desde su pico en 2011, el precio del oro cayó un 42%, llegando a tocar un mínimo de $1,060 en diciembre de 2015. De nuevo, quienes compraron en la cima, contagiados por el optimismo desbordado y el miedo a quedarse por fuera, quedaron atrapados. Tuvieron que ver cómo su inversión perdía casi la mitad de su valor, y esperar hasta el año 2020, con la llegada de una nueva crisis, la pandemia, para poder recuperar su dinero. La trampa de 2011 nos demuestra, una vez más, que el mejor momento para vender oro es cuando todo el mundo quiere comprarlo, y el peor momento para comprar es, precisamente, ese. Y así, llegamos a hoy, finales de 2025. Estamos viviendo en tiempo real la cuarta gran fiebre del oro de la historia moderna. Este nuevo ciclo comenzó a gestarse con la pandemia del COVID-19, en 2020. El mundo se paralizó, las economías se cerraron, y los gobiernos y bancos centrales respondieron imprimiendo cantidades de dinero nunca antes vistas para evitar un colapso total. Todo ese dinero nuevo en la economía, sumado a los problemas en las cadenas de suministro, desató una inflación galopante que no veíamos en 40 años. Luego, como si fuera poco, estalló la guerra en Ucrania, añadiendo más leña al fuego de la incertidumbre geopolítica. Como un relojito, el oro respondió a este cóctel de crisis. Primero, tuvo un pico inicial en 2020, superando por primera vez los $2,000 la onza. Después de una pequeña corrección, ha continuado una escalada imparable. Durante los últimos 12 meses, el oro ha subido un impresionante 36%, superando con creces el rendimiento de la Bolsa de Valores estadounidense, que subió un 16%. Como les contaba al principio, en octubre de este año 2025, el precio tocó un máximo histórico, de más de $4,000. Y aunque ahora ronda los $3,800, la euforia sigue intacta. Todo el mundo habla del oro como la inversión del momento. El principal motor de esta subida, además del miedo de los pequeños inversionistas, ha sido la compra masiva por parte de los bancos centrales de países como China, India y Turquía. Estas naciones están comprando oro a un ritmo récord para diversificar sus reservas y protegerse de la dependencia del dólar estadounidense. En 2024, por ejemplo, las compras de los bancos centrales fueron más del doble del promedio de la década anterior. Ellos también están jugando al juego del miedo, y su enorme poder de compra ha ayudado a inflar el precio a estos niveles estratosféricos. Son los grandes jugadores que están marcando el ritmo de esta fiesta. Pero aquí es donde debemos ser más astutos que nunca. Si hemos aprendido algo de las lecciones del pasado, es que estos picos de euforia, impulsados por crisis y compras masivas, son precisamente el momento de mayor riesgo. Estamos en la cima de la montaña, el aire escasea, y la vista es espectacular. Pero el único camino desde aquí es hacia abajo. Creer que esta vez será diferente, que el oro seguirá subiendo hasta el infinito, es caer en la misma trampa que atrapó a los inversionistas de 1980 y 2011. Los factores que podrían pinchar esta burbuja ya se están asomando en el horizonte, y es crucial que los conozcamos antes de poner nuestra platica en el metal dorado. El primer factor que podría hacer que el precio del oro se desplome es algo que suena a ciencia ficción, pero que ya está sucediendo: una recuperación económica inesperada, impulsada por la revolución de la inteligencia artificial, o IA. Recordemos la regla básica. El oro prospera en la crisis y se debilita con la estabilidad y el crecimiento. La narrativa que ha sostenido el precio del oro tan alto es la idea de que el mundo se dirige hacia un colapso económico inminente. Pero, ¿y si esa narrativa se desarma? ¿Qué pasa si, en lugar de una recesión, la economía global recibe un impulso sorpresivo que nadie estaba esperando? Aquí es donde entra en juego la inteligencia artificial. En este momento, se está produciendo una inversión gigantesca en esta tecnología a nivel mundial. Estamos hablando de miles de millones de dólares destinados a construir centros de datos, a desarrollar nuevos chips y a demandar enormes cantidades de energía. Toda esta inversión no es humo, es actividad económica real y constante. Está creando empleos, generando demanda de materias primas y sentando las bases para un aumento de la productividad en todos los sectores. Es una revolución silenciosa que podría estar fortaleciendo la economía mucho más de lo que los indicadores tradicionales reflejan. El propio Fondo Monetario Internacional, el FMI,
ya ha señalado que la inversión en IA está ayudando a la economía de Estados Unidos a evitar una desaceleración más profunda. Estiman que esta revolución tecnológica podría añadir entre un 0.1% y un 0.8% al crecimiento económico mundial en los próximos años. Esto puede no sonar a mucho, pero en un mundo que espera una crisis, cualquier noticia de crecimiento inesperado es un baldado de agua fría para los que apuestan por el desastre. Si la IA logra que las empresas sean más eficientes, que produzcan más con menos, y que la economía se acelere, la historia del fin del mundo que tanto le gusta al oro se desmorona por completo. Entonces, el primer gatillo que podría disparar la caída del oro es precisamente la calma. Si en 2026 empezamos a ver que la economía no solo no colapsa, sino que empieza a crecer con fuerza, gracias a este nuevo motor tecnológico, el miedo se disipará. La gente, y los grandes fondos de inversión, comenzarán a vender su oro, que es un activo miedoso y que no produce nada, para mover su dinero hacia activos ambiciosos como las acciones de empresas que se están beneficiando de esta nueva revolución. El oro perdería su razón de ser, su principal atractivo, y su precio podría empezar una caída libre, tal como ocurrió en el pasado cuando las crisis amainaron. El segundo gatillo que podría envenenar la fiesta del oro tiene que ver con algo que ya mencionamos, las tasas de interés. Piense en el oro como un colchón donde guarda su plata. Es seguro, está ahí, pero no le genera ni un peso de ganancia. De hecho, le cuesta, porque tiene que pagar para guardarlo en un lugar seguro. Ahora, imagine que el banco de repente le ofrece una cuenta de ahorros o un CDT que le paga un interés alto, tan alto, que incluso después de descontar la inflación, usted sigue ganando plata. Y además, es una inversión muy segura, respaldada por el gobierno. ¿Qué haría usted? Lo más lógico sería sacar la plata del colchón y meterla en el banco, ¿verdad? Ese es exactamente el dilema que enfrenta el oro. El oro no paga intereses, no paga dividendos, no genera ninguna renta. Su único atractivo es que su precio suba. Por otro lado, tenemos los bonos del gobierno, especialmente los de Estados Unidos, que son considerados los activos más seguros del mundo. Si la tasa de interés que pagan esos bonos es más alta que la inflación, lo que se conoce como tasa de interés real positiva, se convierten en una competencia mortal para el oro. Los grandes inversionistas, que manejan miles de millones de dólares, preferirán la seguridad de un bono que les da una ganancia fija y segura, en lugar de especular con el precio del oro. Esta situación es precisamente la que podría darse en 2026. Si la economía se mantiene fuerte, como mencionamos en el punto anterior gracias a la IA, la inflación podría seguir siendo un problema. Para combatirla, la Reserva Federal de Estados Unidos, el equivalente a nuestro Banco de la República, se vería obligada a mantener las tasas de interés altas, o incluso a subirlas más. Sería como una repetición de lo que hizo Paul Volcker en los años 80, la misma estrategia que hizo colapsar el precio del oro en aquel entonces. Unas tasas de interés reales y positivas son el veneno más potente para el metal dorado. Hoy, la anomalía es que las tasas de interés ya son relativamente altas, pero el oro ha seguido subiendo. Esto se debe a que el mercado todavía no se cree del todo que las tasas se mantendrán así por mucho tiempo, y sigue apostando por una crisis. Pero si la economía demuestra ser más resistente de lo esperado, y los bancos centrales se mantienen firmes en su lucha contra la inflación, la realidad se impondrá. El capital empezará a fluir masivamente desde el oro hacia los bonos, que ofrecen una rentabilidad atractiva y segura. Este es, quizás, el riesgo más grande y más inminente para quienes están comprando oro a precios récord hoy en día. El tercer y último gatillo que podría provocar el desplome del oro es, irónicamente, la acción de los mismos que han impulsado su precio a las nubes, los bancos centrales. Como decíamos, una de las principales razones de la subida reciente ha sido la compra masiva de oro por parte de países como China, India y Turquía. Estas compras no son por capricho. Son una estrategia geopolítica para reducir su dependencia del dólar y protegerse de posibles sanciones o de la inestabilidad del sistema financiero global. Han estado acumulando oro a un ritmo histórico, creando una demanda artificial que ha hecho que el precio se dispare. El problema es que estos grandes jugadores son como una ballena en una piscina. Sus movimientos tienen un impacto enorme. Si están comprando, el precio sube. Pero, ¿qué pasaría si, por alguna razón, decidieran empezar a vender? Imagínese que la tensión geopolítica disminuye, por ejemplo, con un acuerdo de paz en Ucrania, o una mejora en las relaciones entre Estados Unidos y China. La necesidad de tener tanto oro como seguro disminuiría.
O, más simple aún, podrían decidir que, con el oro en precios récord, es un excelente momento para tomar ganancias y vender una parte de sus enormes reservas para financiar otros proyectos. Si uno solo de estos gigantescos bancos centrales decide empezar a vender una porción de su oro, podría inundar el mercado. La oferta aumentaría drásticamente, y con la misma demanda o una demanda menor, el precio inevitablemente caería. Y si uno empieza a vender, podría generar un efecto dominó, donde otros bancos centrales se apresuren a vender también para no quedarse con un activo que está perdiendo valor. Sería una estampida de vendedores, y los pequeños inversionistas como nosotros seríamos los últimos en enterarnos y los más perjudicados. Es una situación similar a lo que hizo el Reino Unido en 1999, cuando vendió gran parte de su oro, cerca de un mínimo histórico. Una decisión muy criticada, pero que demuestra que los bancos centrales también pueden tomar decisiones de venta masiva. Este es un riesgo enorme y muy difícil de predecir, porque las decisiones de los bancos centrales son secretas y responden a lógicas políticas y estratégicas, no solo económicas. Pero el hecho es que quienes han inflado la burbuja tienen el poder de pincharla en cualquier momento. Comprar oro hoy es, en parte, apostar a que estos bancos centrales seguirán comprando para siempre al mismo ritmo frenético. Una suposición muy arriesgada. Si la situación global se calma, o si simplemente deciden que ya han ganado suficiente, podrían convertirse en los mayores vendedores, dejando a los últimos compradores atrapados en la cima, con un activo que se desploma. Entonces, ¿qué hacemos? Hemos visto que el oro, a pesar de su brillo y su fama de ser un refugio seguro, está en una posición muy peligrosa. Está en precios récord históricos, la euforia es total, y existen al menos 3 gatillos muy reales que podrían hacer que su precio se desplome en 2026. Además, vivimos una anomalía extraña. Tanto el oro, que representa el miedo, como las acciones, que representan la ambición, están en máximos históricos al mismo tiempo. Esto es ilógico, y suele ser una señal de que hay una burbuja de todo. Y cuando estas burbujas estallan, las caídas son fuertes. Comprar oro hoy es como llegar a una fiesta a las 4 de la mañana, cuando ya se acabó el trago y están a punto de prender las luces. Por todo esto, este momento no parece el ideal para invertir en oro. El riesgo de comprar en la cima y quedar atrapado en una larga y dolorosa caída, como les pasó a los inversionistas de 1980 y 2011, es demasiado alto. El consejo más sensato sería esperar una corrección importante, quizás una caída del 20% o 25%, antes de considerar poner una parte de nuestros ahorros en el metal dorado. No hay que dejarse llevar por el miedo a quedarse por fuera, el famoso FOMO, como le dicen en inglés. A veces, la mejor inversión es no hacer nada y esperar el momento oportuno. La paciencia, en el mundo de las inversiones, paga muy bien. Pero si usted tiene una platica y quiere ponerla a trabajar, ¿qué alternativas hay? Los expertos sugieren mirar hacia donde el dinero podría rotar cuando salga del oro y de las grandes acciones tecnológicas, que ya están muy caras. Una opción interesante son las acciones de empresas más pequeñas en Estados Unidos. Mientras que el índice S&P 500 ha subido impulsado por 7 u 8 gigantes tecnológicos, el resto del mercado, especialmente las empresas pequeñas del índice Russell 2000, se ha quedado rezagado. Están baratas en comparación, y tienen un gran potencial de crecimiento si la economía se fortalece. Es como apostar por el jugador que ha estado en la banca, pero que está listo para salir a la cancha a brillar. Otra alternativa que suena con fuerza es el mercado de la India. Mientras el mundo se preocupa por la desaceleración en China y los problemas en Europa, la India se presenta como una historia de crecimiento estructural a largo plazo. Es una economía joven, dinámica y con una clase media en plena expansión. Invertir allí es apostar por el futuro, por el crecimiento demográfico y por una de las economías que más rápido se está transformando en el mundo. Por supuesto, toda inversión tiene su riesgo, pero se trata de buscar oportunidades donde el precio sea razonable y el potencial de crecimiento a futuro sea grande, en lugar de perseguir lo que ya está de moda y peligrosamente caro. Así que, antes de dejarse deslumbrar por el oro, haga la tarea, analice las opciones y cuide su platica.